Esta gocha asturcelta de 15 meses y 150 kilos de peso, de nombre Esperanza, ha sido una de las protagonistas de la primera flor de grado. La Asociación de Criadores de esta raza autóctona asturiana la ha subastado entre 8 pujadores para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Sí, es un acto de promoción, un acto de publicidad, pero un poco de otra manera, ¿no? Con un sentido solidario detrás. 3.000 euros ha pagado por ella la empresa Industrias Cárnicas Benfer, dinero que irá destinado a la Fundación Sandra Ibarra, cuya presidenta no ha querido faltar a esta cita solidaria. Vamos acudiendo a la llamada de los asturianos que deciden sumar esfuerzos con la Fundación. Yo siempre os lo cuento, lo bien que me siento en esta tierra, lo bien que me habéis acogido y además descubrir cómo una asociación recupera un animal como es el gochu asturcelta y la labor que han hecho. Cientos de personas han seguido la subasta y han abarrotado el mercado de productos agroalimentarios en esta primera flor. Panadería, embutidos, quesos o fabas que han hecho las delicias de los asistentes a la feria. Bien, muy bien, muy bien. Hay mucha gente y está todo muy bien. ¿Cómo se vive la flor? Pues con mucha alegría, porque hay mucha gente, mucho que comprar, muchos puestos. Yo lo veo estupendo, yo lo veo muy bien, todo buenísimo, todo para comer. Ante tanto producto y para saciar el apetito, el Departamento de Hostelería del Instituto Valle de Ayer ha ofrecido una degustación de faves en esta primera flor de grado que inaugura la temporada de primavera.